¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la UA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 4. Izuku permanecía encadenado a la silla, cabizbajo, con el cuerpo magullado y golpeado por el implacable tormento que soportaba a diario en el Tártaro. Le palpitaban las muñecas y los tobillos donde los grilletes se le clavaban en la piel. Intentó aturdirse, aislarse del mundo, ignorar las burlas y mofas de los guardias que lo rodeaban, quienes disfrutaban enfermizamente de quebrantar el espíritu del otrora aspirante a héroe. Un guardia lo miró con desdén al entrar en la habitación, sosteniendo una pequeña pantalla. «Adivina qué tenemos aquí, Midoriya», se burló. «Un mensajito de despedida de mi querida mamá». Izuku levantó la cabeza de golpe, con sus ojos verdes abiertos, llenos de miedo y confusión. El guardia se colocó la pantalla frente a la cara y presionó el botón de reproducción. El video comenzó, y allí estaba su madre, cansada, destrozada, con lágrimas en las mejillas mientras miraba fijamente a la cámara. Su voz, llena de dolor y rabia, hablaba de la traición y la agonía sufridas por su familia. «Izuku, mi dulce niño». Sus palabras temblaron, y el corazón de Izuku se rompió al ver cómo su dolor y pena se desbordaban. Cada palabra se sentía como un cuchillo que lo atravesaba mientras ella confesaba su desesperación, su odio por la sociedad y la retorcida realidad que había arruinado a su familia. Apenas podía respirar mientras ella continuaba, con una oscura determinación que nunca antes había visto en ella. «Mereces algo mejor, y yo». Su voz se quebró, su expresión llena de una tristeza escalofriante. «Destrúyelos, Izuku. Destruye esta sociedad que cree que puede jugar con las vidas y descartar a las personas cuando ya no son útiles. Venga lo que nos han hecho». «No, mamá, no». La voz de Izuku se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sacudía la cabeza, queriendo desesperadamente atravesar la pantalla y sacarla de ese abismo. El guardia sonrió con sorna, con tono burlón. «No solo lo grabó, chaval, se ha transmitido por todo Japón. Parece que tu madre quería darle al mundo un tema de conversación». Izuku temblaba, la incredulidad se mezclaba con un temor creciente. «No, por favor, esto no puede». Y entonces la voz burlona del guardia asestó el golpe final. «Ah, y por si te lo preguntabas, tu madre, bueno, se ha ido, Midoriya. Se quitó la vida justo después de grabar este mensajito. Parece que ni siquiera ella soportó estar asociada con el traidor que crió». El mundo de Izuku se derrumbó. Sentía como si le hubieran arrancado el corazón del pecho mientras las últimas palabras de su madre, su última súplica de venganza, resonaban en su mente. Sentía el cuerpo entumecido, pero en su interior, algo se transformaba. Una oscuridad que echaba raíces donde antes residía la esperanza. «Tu culpa, chaval», continuó el guardia, con palabras cargadas de malicia. «Ahora todos la llaman la madre del traidor. Imagínate lo avergonzada que debió estar». Los puños de Izuku se apretaron, sus nudillos se pusieron blancos, sus uñas se clavaron en las palmas, mientras la rabia crecía en su interior. Su dolor y desesperación se retorcieron, transformándose en una furia implacable. Todos sus sueños, todos sus ideales, se habían hecho añicos, y ahora, no tenía nada que perder. Por primera vez, sintió las brasas de la venganza agitarse en su corazón. Mientras tanto el agua, All Might observó el video en un silencio atónito, con el rostro pálido mientras procesaba lo que acababa de ver y oír. La confesión de Inko Midoriya y su conexión con su antiguo enemigo ya eran una revelación devastadora, pero fueron sus últimas palabras las que lo conmovieron profundamente. «Nana tuvo una hija», susurró, con la incredulidad reflejada en su rostro mientras su mente daba vueltas. Todo este tiempo, había creído conocer el legado de su mentor, creído haber continuado su voluntad sin rastro de familia, y ahora, se daba cuenta de que había una historia oculta, un hijo que su mentor había dejado atrás, un hijo del que ella ni siquiera sabía nada. No solo eso, sino que el esposo de Inko había sido todos para uno. La comprensión lo golpeó como un martillo. Su peso, casi insoportable,
todos para uno, y la hija de Nana, murmuró, con la mente enredada. El enemigo contra el que había luchado durante años, la encarnación de sus mayores batallas, se había entrelazado de alguna manera con la familia de su mentor, dejando a un niño que una vez idolatró a los héroes, que luchó por convertirse en uno, ahora, condenado y retorcido por el sistema en el que Mikta alguna vez creyó. El horror lo invadió al observar la reacción de Izuku en la pantalla, el dolor, la traición y, finalmente, el destello de algo oscuro, algo frío que se arraigaba en los ojos del joven. Este ya no era el mismo estudiante, de ojos brillantes y esperanzado que había conocido en la UA. Este era un chico sin nada, roto y vaciado por su propio mundo. ¿Qué hemos hecho? La voz de All Might tembló, el peso de su propia responsabilidad lo abrumaba. Había creído en Izuku, lo había elegido como sucesor, y ahora esa misma confianza, su decisión de permanecer callado y distante, se sentía como un error irreparable. Vio la imagen triste y derrotada del chico al que una vez prometió proteger, un chico que, contra todo pronóstico, siempre había creído en él, solo para ser descartado. La pantalla se quedó en blanco, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Las manos de All Might temblaron levemente al apretarlas, llenos de un dolor y una culpa indescriptibles. Casi podía sentir el espíritu de Nana a su lado, una presencia inquisitiva y griega, desgarradora. Le había fallado a su legado y, lo peor de todo, le había fallado al chico que había intentado con tanta desesperación seguir sus pasos. Nosotros creamos esto, murmuró, con la mirada perdida mientras se preguntaba si aún quedaba algún camino para enmendar estos males, si Izuku querría redención, o la crueldad que había soportado ya había sellado su corazón en la oscuridad. En el Tártaro, en las profundidades del Tártaro, All for One permanecía en su celda, con un aura de poder, silenciada por las ataduras que lo sujetaban, que suprimían sus peculiaridades. Estaba acostumbrado al silencio, acostumbrado a esperar, pero la voz que había llenado su celda momentos antes era una para la que jamás podría haberse preparado. El video de la confesión de Inko se repetía en su mente una y otra vez, cada palabra como un puñal que le atravesaba el corazón. Podía verla como era. Entonces, su amada esposa, con las lágrimas cubriendo sus mejillas mientras relataba la vida que habían compartido y el destino que le había tocado a su hijo, su angustia, su odio por los héroes y la sociedad que había destrozado a su familia, y su súplica final, un llamado desesperado para acabar con todo. Lo dejaron paralizado, y sin embargo, bajo ese paralismo, una tormenta de ira comenzó a surgir. Apretó los puños mientras repasaba sus palabras, su voz quebrada al confesar sus secretos al mundo. Siempre había conocido su fuerza, su lealtad y su intenso amor por Izuku. Sin embargo, verla tan presionada, obligada a cargar sola con la vergüenza y griega, el dolor, era demasiado. Su control flaqueó mientras la furia hervía a fuego lento. Las esposas de contención crujían con el esfuerzo por contener su poder. Izuku, Inko, susurró con voz ronca, con la voz impregnada de un dolor que creía superado desde hacía tiempo. A pesar de todas sus ambiciones, de todo el poder que ejercía, no había logrado protegerlos, a las dos personas que más le importaban en la vida. Sus enemigos, los supuestos héroes, habían destrozado a su familia, habían tildado a su hijo de traidor y habían llevado a su esposa a la desesperación y la muerte, y él no podía hacer nada. Allí, en esa celda fría y silenciosa, se sentía impotente, obligado a observar desde la distancia cómo el mundo le arrebataba todo. La ira bullía en su interior, una rabia oscura y hirviente, que amenazaba con romper todas las barreras a su alrededor. Los héroes se habían atrevido a condenar a su hijo, a torturarlo en el Tártaro, a convertir a su bondadoso hijo de ojos brillantes en un recipiente de odio y venganza. Pagarían por ello, todos, desde los líderes que ejercieron su poder con descuido hasta los estudiantes que se rebelaron contra Izuku. ¿Se arrepentirán de esto? Todos ustedes, murmuró en voz baja y llena de una promesa de venganza.
Los guardias fuera de su celda se miraron con recelo, percibiendo un cambio en el aire. El leve zumbido de sus dispositivos de contención titiló. Las manos de All For One se flexionaron, su mente ya calculaba, sus años de planificación y paciencia se fusionaron con una motivación completamente nueva. Escaparía, de una forma u otra, y cuando lo hiciera, no descansaría, hasta que se hiciera justicia, su justicia. El recuerdo de las últimas palabras de Inco persistía, su última petición resonando en su mente: destrúyelo todo por mí, destruye esta sociedad. Él honraría su súplica, derribaría la sociedad que había quebrantado su espíritu y se había llevado a su hijo. Los héroes, Ua y todo lo que apreciaban se derrumbarían bajo sus pies. Por su mujer y por su hijo les haría pagar. Esa noche, en la celda tenuemente iluminada, Izuku permanecía inmóvil. Su cuerpo magullado y maltrecho era testimonio del incesante tormento que había soportado. Pero esa noche, algo en él finalmente se había roto. La rabia y la desesperación que lo embargaban habían hervido a fuego lento hasta transformarse en una determinación fría y firme. Cada herida, cada cicatriz, cada hueso fracturado se había convertido en fuerza, endureciéndolo física y griega. Mentalmente, lentamente, se puso de pie, con los grilletes tensando contra su renovada fuerza. Con un solo y poderoso tirón, las cadenas se rompieron, y los fragmentos de metal resonaron contra el suelo. Su mirada, antes amable y decidida, ahora estaba vacía y vacía, sin esperanza ni compasión. Miró a sus compañeros de celda, quienes habían disfrutado sádicamente de su sufrimiento, y vieron algo en él que los paralizó, una furia inquebrantable que les heló hasta los huesos. Sin dudarlo, Izuku los atravesó como una tormenta, cada puñetazo, cada golpe, impactando con una fuerza desbordante. Gritaban mientras él les rompía los huesos, infligiéndoles heridas inolvidables, desgarrándolos con una precisión despiadada. No se contuvo, sus movimientos eran implacables y eficientes. De pie entre los cuerpos destrozados, su expresión permanecía inquietantemente vacía, con la mirada fija en un punto distante. Su mente albergaba un solo pensamiento, un juramento de venganza. El niño que una vez soñó con salvar a otro se había ido. Ahora, solo quedaba un cascarón vacío, un ser forjado a partir del odio y la traición, buscando desatar un ajuste de cuentas con quienes lo habían despojado de todo. Izuku se tumbó en el frío y duro suelo de su celda, intentando encontrar un atisbo de paz en medio de la rabia que aún latía en su interior. Pero su intento de descansar se vio truncado cuando un grupo de guardias irrumpió en su celda, burlándose de él. Esta vez, sin embargo, no encontraron miedo en sus ojos, solo una oscuridad inquebrantable y vacía. Sin previo aviso, Izuku se puso de pie de un salto, con movimientos rápidos y letales. Las sonrisas de los guardias se desvanecieron, reemplazadas por el pánico cuando agarró a uno del brazo, retorciéndolo, hasta que un chasquido espantoso resonó por la celda. Uno a uno, intentaron someterlo, pero él respondió a cada intento con una ferocidad aterradora. Sus extremidades estaban retorcidas y desgarradas, sus huesos destrozados bajo sus manos, mientras se movía como un espíritu vengativo, con una expresión fría y despiadada. Gritos y alaridos llenaron el pasillo mientras los guardias afuera presenciaban la brutal escena. Solo para verse arrastrados a ella, se apresuraron a contenerlo, pero Izuku era imparable. Luchó con la fuerza y la furia de un Oni, y cada golpe dejó un daño duradero e implacable. Los pasillos, antes silenciosos, de la prisión ahora resonaban en el caos, y los guardias yacían destrozados y derrotados tras él. Al asentarse el polvo, Izuku se quedó solo, su celda, llena de los restos destrozados de quienes se habían atrevido a doblegarlo. Su respiración se hizo más lenta y regresó al suelo frío, con la mirada vacía, dirigida hacia arriba. Habían intentado reducirlo a la nada, pero él sería quien destruiría todo lo que apreciaban. A la mañana siguiente, la atmósfera en el Tártaro se enfrió cuando All Might entró en el bloque de celdas donde se encontraba All For One.
Los dos hombres se miraron fijamente, y a pesar de sus ataduras, la presencia de All for One era escalofriante, un aura de pura malicia contenida solo por las esposas que lo sujetaban. Por primera vez en su vida, All Might sintió algo parecido a la vacilación al mirar a la cara a su antiguo enemigo, un hombre despojado de su poder, pero consumido por la ira. Al acercarse All Might, la mirada de All for One se entrecerró, su voz destilando veneno al hablar. Si no fuera por estas malditas esposas, Toshinori, tú y todos los supuestos héroes ya estarían muertos. Sus palabras eran bajas, una silenciosa promesa, impregnada de un odio que hacía que el aire pareciera más pesado. ¿Cómo se atreven? ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Por sus acciones egoístas, su ceguera. Mi esposa está muerta. ¿Acaso comprenden las consecuencias de lo que me han arrebatado? Su tono se elevó, cada palabra como una cuchilla afilada en la conciencia de All Might. All Might se mantuvo firme, pero le costó mantener la compostura. No sabía, empezó, pero All for One lo interrumpió con una risa amarga y sin humor. ¿No lo sabías? La mirada de All for One era fría, pero ardían de furia. Héroes, se creen nobles, se creen justos, pero en su arrogancia, han destruido las vidas de quienes dicen proteger. Trajeron a mi hijo como un traidor y llevaron a mi esposa a la desesperación. Su voz tembló, resonando en las paredes, llena de dolor e ira crudos y sin filtro. ¿Qué le pasó, Toshinori? Cuéntamelo todo. Quiero saber qué la llevó a sus últimos momentos. Las emociones de All Might se debatían en su interior. La culpa se mezclaba con la ira mientras luchaba por encontrar las palabras. Inko, ella, tartamudeó, sintiendo el peso de su propio papel en los acontecimientos. Ella lo reveló todo, su relación, su pasado, y en su dolor, su voz se apagó, sin querer decirlo directamente, pero sabiendo que no podía evitarlo. Sufrió hasta que no le quedó nada, dijo All for One, con voz amarga, dándose cuenta de la verdad al caer sobre él, y todos ustedes celebraron. Su voz se convirtió en un susurro mortal. Ustedes, héroes, celebraron, ¿verdad? Mientras mi hijo sufría, mientras mi esposa se pudría en la desesperación, ustedes estaban celebrando. All Might apretó la mandíbula, sintiendo el peso de las palabras de All for One. No fue. Guárdense las excusas, espetó All for One, con los ojos encendidos de odio. Si mi hijo se convierte en el monstruo que todos temían, sepan que será culpa suya, de todos y cada uno de ustedes. Esta sociedad que defienden, esta falsa paz, se basa en las vidas destrozadas de gente que no les importa. Se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas temblando de rabia apenas contenida. Cuando salga de aquí, All Might, no descansaré hasta destruirlo todo, en su nombre. All Might sintió un escalofrío recorrer su columna, sabiendo que, a pesar de su estado de derrota, la resolución de All for One solo se había vuelto más peligrosa. Los ojos de All for One brillaron con una furia fría y calculadora mientras se acercaba. Sus manos, apretadas, temblaban con una rabia apenas disimulada. Sembraste la semilla de la venganza en mi hijo, All Might. Tú y tus preciados héroes. Izuku pudo haber tenido una oportunidad, pero ahora, lo has llevado demasiado lejos. Lo que lo frenaba era la bondad de su madre, su corazón bondadoso, pero después de ver lo que le hicieron, ya no guardará silencio. All Might solo pudo escuchar, sintiendo el peso de esas palabras como piedras. Luchó por encontrar una respuesta, pero antes de que pudiera, All for One continuó, con una voz cargada de oscura certeza. Tú y tu maldita sociedad lo han llevado al límite. Sisio. Recuerda esto, Toshinori, es mi hijo. La sangre de la destrucción fluye por él. Podría convertirse en todo lo que temías que yo fuera, un símbolo de pura maldad y devastación, una fuerza que derribará cada uno de tus supuestos pilares de paz. Ocupará mi lugar, y conoce su don, Toshinori. All Might estaba en silencio, su rostro sombrío. Es un elementalista, capaz de controlar cada elemento a su voluntad. Lo bloqueé cuando era joven, lo debilité para protegerlo porque su cuerpo no podía soportar su poder, pero mañana
La mirada de All for One se intensificó. Mañana es su cumpleaños, el día en que alcanzará la edad en que despertará todo su potencial, y cuando lo haga, estaré esperando, lista, para transmitirle mi poder. Los puños de All Might se apretaron. La realidad de lo que All for One estaba diciendo se instaló pesadamente en su mente. Dile a tu amo, All Might, se burló All for One, con la voz llena de desprecio. Dile que le ha fallado a otro nieto, primero, a Tenko, ahora a Izuku, su hija, su hijo y ahora su nieto. Todos se alejaron de su supuesto heroísmo, perdidos en sus nobles ideales. Ambos la despreciaban, Inko e Izuku por igual, odiaban lo que representaba, la forma en que abandonó a su familia, por las expectativas de la sociedad. Están perdidos, por su culpa y por la tuya. Hizo una pausa, con el odio latente en sus ojos. Izuku, te destruirá y destrozará todo lo que amas. Esta es una promesa, All Might, la promesa de un padre y un esposo que se vengará, cueste lo que cueste. All Might sintió que una frialdad se instalaba en su interior al darse cuenta de que el hombre que tenía delante no era solo un villano, era un padre que había jurado dejar atrás un legado de odio que consumiría el corazón mismo del mundo de los héroes. Dentro del reino de One for All, los vestigios de los antiguos portadores permanecieron en un silencio atónito, observando la escalofriante escena ante ellos. Apenas podían creer lo que veían, el desgarrador video de Inko Shimura, una mujer a la que solo conocían fragmentariamente, que ahora se desahogaba con una agonía brutal. El aire se densificó, mientras su voz llenaba el espacio, sus palabras los impactaban con una fuerza implacable. Nana Shimura observó con horror cómo la imagen de su hija se proyectaba en la pantalla. Su hija, antes, vibrante y llena de esperanza, ahora era una sombra, una mujer destrozada por años de soledad, traición y dolor. Las manos de Nana temblaban mientras Inko recordaba su abandono, las cicatrices que dejó la decisión de su madre de dejarla a ella y a Kotaro. Cada palabra era un puñal, un doloroso recordatorio de los sacrificios que Nana había hecho, decisiones que creía correctas por el bien común, pero que ahora se daba cuenta de que habían dejado una herida profunda e irreparable. Cuando Inko reveló la verdad sobre Hisashi, el corazón de Nana se encogió aún más. Nunca supo que su propio nieto, Izuku, cargaba con el legado de All for One, el peso de sus decisiones, el sufrimiento que habían causado durante generaciones. La azotó con una claridad insoportable. All Might también observaba con silenciosa devastación. Siempre había llevado con orgullo el peso del legado de su mentor, pero ahora solo sentía culpa al ver las consecuencias que habían afectado a la familia de Nana. Al resonar las últimas palabras de Inko, destrúyelos, Izuku, destruye esta sociedad que cree que puede jugar con las vidas y descartar a las personas cuando ya no son útiles. Los espíritus de One for All se tambalearon. Esta era una mujer que lo había perdido todo en un mundo que glorificaba a los héroes, solo para abandonar a quienes consideraba indignos de salvación. La súplica de Inko se sentía pesada en el aire, una maldición inquietante que resonaba en lo más profundo de cada uno de ellos. Nana se desplomó de rodillas, con el rostro hundido entre las manos mientras lloraba, destrozándola por completo el peso de sus acciones. Susurró, Inko, mi querida Inko, lo siento mucho, nunca quise hacer esto. Su arrepentimiento resonó, llegando a los oídos de todos los usuarios de One for All, un recordatorio de que el heroísmo a menudo tenía un precio, uno que siempre habían creído que valía la pena pagar. Hasta ahora, Yaji, con el rostro lleno de dolor, apoyó una mano en el hombro de Nana. Nunca supe, nunca imaginé que este sería el precio de nuestra misión, murmuró, con la voz entrecortada por la tristeza. Los demás guardaron silencio, absortos en sus pensamientos, abrumados por la comprensión de lo que su legado había hecho a la familia que habían jurado proteger. La última imagen de Inko se desvaneció, su mensaje, perdurando en sus mentes, un testimonio de la desolación que yacía bajo las expectativas de la sociedad, un desafío a los ideales que habían luchado por defender durante tanto tiempo. Ya no podían
ignorar el dolor que sus decisiones habían causado, ni el precio que habían pagado quienes habían quedado atrás. El espíritu de One for All quedó con una cicatriz, un recordatorio de que el heroísmo, a pesar de toda su gloria, tenía un lado oscuro, uno que podía destruir vidas con la misma facilidad con la que las salvaba. El ánimo de Nana se desmoronó aún más al escuchar la última y trágica decisión de Inko. El peso del último acto de su hija la golpeó como un maremoto, hundiéndola en un abismo de dolor y desesperación. Su cuerpo se estremeció, sus gritos resonaron en el espacio vacío e intemporal de One for All, y todos los usuarios del pasado la observaron, incapaces de ofrecerle consuelo por el dolor que soportaba. Cada revelación ya había desgarrado a Nana, el abandono de sus hijos, el camino que había tomado Kotaro, el sufrimiento que había soportado su nieto. Pero el último acto de desesperación de Inko fue un dolor insoportable. Su mente repasó la imagen de su hija en aquella habitación oscura y solitaria, con la desesperanza reflejada en sus ojos mientras grababa sus últimas palabras. Fue un dolor del que jamás se recuperaría, una herida tan profunda que resonó en lo más profundo de One for All. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así?, preguntó Nana, con voz entrecortada, con la voz temblorosa, aferrándose el pecho como si intentara evitar que su corazón se rompiera por completo. All Might le puso una mano en el hombro, pero ninguna palabra pudo consolarla, ningún heroísmo pudo borrar la realidad de que sus decisiones habían dejado un legado de dolor, pena y desolación para su familia. Mientras Nana permanecía sumida en la desesperación, los demás usuarios compartían su culpa, sintiendo el peso de la trágica historia a la que todos habían contribuido. En el silencioso espacio de One for All, permanecieron unidos, llorando no solo a Inko, sino también a todas las vidas y sueños perdidos, por los ideales que habían luchado incansablemente por defender. Como muestra, todo pudo salir de su mente cuando se fue, ya que no dijo nada, ya que todo era una última advertencia que venía desde atrás y era una advertencia para él. Mi hijo se vengará, todos recuerden mis palabras, destruirá la sociedad y a todos los héroes hasta que cumpla su último deseo, recuérdenlo todos, él vendrá por todos ustedes, dijeron todos riendo maniáticamente. Como todo el mundo tiene una cosa en mente, ¿realmente hicieron lo correcto o realmente crearon un monstruo que destruirá la sociedad hasta que no se sienta satisfecho con su trabajo? Mientras tanto, en la cafetería, al día siguiente, en la cafetería, un silencio inquietante invadió el aire al entrar Izuku. Su figura proyectaba una sombra imponente, su expresión se endureció y sus ojos carecían de cualquier rastro de inocencia o miedo. Los demás reclusos, al percibir algo diferente, susurraron entre sí, pero algunos se atrevieron a burlarse de él, con desprecio, intentando provocarlo una vez más. Izuku no se inmutó, en cambio, dio un paso adelante, con la mirada ensombrecida al concentrarse en quienes se acercaban con hostilidad. En un instante, atacó, con movimientos precisos y devastadores. Cada puñetazo y patada impactaba con una fuerza demoledora, y pronto, la cafetería se sumió en el caos, mientras los reclusos se apresuraban a defenderse o retirarse. Tras él, como conjurada por su furia, la inquietante silueta de un monstruoso Oni parecía alzarse. Sus afilados colmillos y sus salvajes ojos demoníacos amplificaban la amenaza que irradiaba Izuku. La visión heló la sangre en todos, y los reclusos más valientes que antes se enorgullecían de atormentarlo, ahora temblaban. Uno a uno, Izuku los atacó con una expresión inmutable. La fuerza de sus golpes los dejó retorciéndose en el suelo, con los huesos rotos, y sus gritos resonando por las paredes de la prisión. Algunos intentaron escapar a rastras, pero Izuku no mostró piedad, asegurándose de que cada uno sintiera el peso de cada golpe que había recibido. Los guardias observaron paralizados cómo Izuku desmantelaba la cafetería sin ayuda de nadie. Para ellos, parecía un auténtico Oni, con su rabia manifestándose en algo imparable y aterrador. Ya no era el chico al que habían ridiculizado y abatido, ahora era una fuerza implacable, endurecida y griega.
moldeada por el trato implacable que había sufrido, Y mayúscula, mientras el último de sus agresores yacía destrozado. Ante él, Izuku se enderezó, con una mirada vacía impasible recorriendo la habitación silenciosa y temerosa. Su mente estaba clara y un pensamiento permanecía: venganza. Izuku se dirigió al mostrador. Su sola presencia hizo dudar al empleado de la cafetería. El camarero, que antes se deleitaba reteniendo la comida o tirando sobras para burlarse de él, ahora le devolvía la mirada, con manos temblorosas. Dame comida, exigió Izuku en voz baja y fría. Es mejor que las sobras que les das a estos cabrones. El camarero tragó saliva, mirando nerviosamente a los guardias, quienes apartaron la mirada, reacios a intervenir tras presenciar la masacre que Izuku había desatado. Con un gesto tembloroso, el camarero sirvió rápidamente una buena porción en la bandeja de Izuku, dándole lo mejor que pudo sin pensarlo dos veces. Izuku no le dio las gracias. Sin mirarlo de nuevo, tomó su bandeja y encontró una mesa vacía. Los demás, en silencio, lo miraban con recelo. Nadie se atrevía a acercarse ni siquiera a susurrar. El terror se palpaba en el aire. Por primera vez, se dieron cuenta de que el chico del que se habían burlado, aquel al que habían intentado doblegar, ahora estaba muy lejos de su alcance, alguien a quien incluso ellos temían. Suscríbete para más.